Si queremos que nuestro negocio crezca, es imprescindible que aprendamos a delegar tareas, porque esto es lo que realmente va a hacer que potenciemos nuestra productividad al máximo y nos centremos en lo realmente importante para nuestra empresa, que es atraer clientes y trabajar con ellos. Yo por eso lo tuve claro que en cuanto mi negocio empezó a crecer, contraté a una asistente virtual, a Mónica, para que me ayudase con algunas de las tareas de mi negocio. Sin embargo, sé por experiencia propia que aquello de delegar a veces nos cuesta. Por eso en el vídeo de hoy quiero compartir contigo 3 claves para que aprendas también a delegar estas tareas tanto en tu negocio como a nivel personal. Así que quédate que empezamos. Aunque en este vídeo voy a hablar fundamentalmente de cómo delegar tareas cuando tenemos un negocio propio e incorporamos a alguien a nuestro equipo, creo que los consejos que voy a compartir contigo también te servirán si tienes un empleo y tienes que delegar tareas en otras personas que tengas a tu cargo, o incluso también a nivel personal si inicias proyectos, por ejemplo, con tus amigos y tenéis que repartir el trabajo entre varios. Así que quédate que te va a interesar lo que te tengo que contar. Bien, cuando yo a finales del año pasado vi que empezaba a crecer mi negocio, los clientes, las tareas que tenía, y empecé a ver que al final había pues muchas tareas administrativas y rutinarias que me llevaban tiempo y que necesitaba delegar, lo que hice fue recurrir a Lore Elorza. Ella tiene una academia de asistentes virtuales y además organiza anualmente el Congreso Online de Asistentes Virtuales, donde yo he participado en un par de ocasiones como ponente. Así que le escribí y le dije: Lore, necesito una asistente virtual para mi negocio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Por dónde me orientas? Así que ella me recomendó que empezase a trabajar con Mónica. Me pasó su perfil, me pasó su currículum, me reuní con ella a través de Zoom, tuvimos una entrevista. Me gustó mucho tanto el currículum de Mónica como su disposición y decidí incorporarla a mi equipo, incorporarla a mi negocio y empezar pues a trabajar con ella en estas tareas. Pero la primera pregunta que yo me hice, a pesar de que tenía muchísimo trabajo, fue: ¿qué puedo delegar? ¿Qué tipo de tareas puedo delegar en esta persona que se incorpora ahora a mi equipo? Tengo que decirte que yo ya había trabajado con personas a mi cargo anteriormente, cuando trabajaba en otras empresas, pero en esta ocasión se trataba de mi negocio, de mi bebé. Y yo creo que esto nos pasa a muchos emprendedores que tenemos nuestro proyecto, nuestro negocio, que estamos acostumbrados a hacerlo todo, absolutamente todo, nosotros, y que cuando incorporamos a la primera persona al equipo como que nos cuesta desprendernos de algunas tareas. Pero ahí tenemos que trabajar precisamente ese desapego. Tenemos que bueno, pues saber que es una persona que está aquí para ayudarnos y que tenemos que confiar tanto en su profesionalidad como en su criterio. Y tengo que decirte que después de estar más de 6 meses trabajando con Mónica, me alegro muchísimo de haberla incorporado a mi equipo y de tener al final contar con su ayuda. Sobre todo cuando en el último mes yo tuve que disminuir mi trabajo debido a ese pico de estrés que ya te conté en un vídeo anterior, porque pude delegar en ella incluso más tareas, pude apoyarme muchísimo en ella y esto me ayudó a que mi negocio pues continuase funcionando incluso cuando yo estaba menos presente. Y precisamente hacia eso tenemos que tender también los emprendedores, a que nuestro negocio funcione incluso cuando nosotros no estamos, y para eso tenemos que ir formando equipo. Así que, como te decía, después de 6 meses me he puesto a analizar cuáles han sido las claves para que, digamos, como que esta colaboración en equipo funcione correctamente, y quiero compartirlas contigo. Así que aquí van las 3 claves que yo considero fundamentales. La primera de todas es identificar qué tareas necesitamos delegar y así también contratar al perfil adecuado para hacerse cargo de estas tareas. Nosotros tenemos que saber cuáles son las tareas que tenemos que delegar, porque al final podemos delegar muchísimas cosas. Yo, de hecho, antes de incorporar a Mónica a mi equipo, ya había delegado anteriormente, pues, por ejemplo, toda la parte de gestoría, toda la facturación de mi empresa la tenía delegada en una gestoría, pero bueno, era como una parte que me llevaban en un departamento, digamos, externalizado, y en el que yo no tenía que estar interactuando en el día a día, sino que yo sé de lo que ellos se encargan y lo que yo tengo que pasarles y punto, ¿no? Pero cuando tuve que incorporar a Mónica, tuve que hacer, como te decía, ese ejercicio previo de decir, vale, ¿qué tareas necesito delegar? ¿Cuáles son las tareas que realmente me están como
no quitando tiempo, pero bueno, sí, que al final me están como restando tiempo para yo dedicárselo a otras cosas de mi negocio, como pueda ser el trabajar con mis clientes. Así que me hice un listado, empecé a ver cuáles eran como esas tareas, pues a lo mejor actualizar el área privada de mis clientes en mi página web, o actualizar también algunas páginas dentro de mi academia de emprendedores creativos, como los meses temáticos, subir contenido de vez en cuando a redes sociales, o promocionar los vídeos de mi canal de YouTube en Twitter y en Facebook. Empecé a identificar esa serie de tareas que necesitaba hacer, y luego había otro tipo de tareas que al final implicaban pues investigar en internet, hacer bases de datos, contactar, escribir correos electrónicos, por lo que ahí fue cuando identifiqué que necesitaba una persona que supiese redactar correctamente, que fuese responsable, que fuese una persona también cumplidora al final pues con los tiempos, porque siendo yo una persona productiva, con una planificación, con una forma de trabajar, pues necesitaba que la persona que se incorporase a mi equipo se adaptase también como a esos procesos de trabajo, a esa planificación previa, y que cumpliese con las fechas que fuésemos marcando. Así que, bueno, pues di con el perfil de Mónica, me entrevisté con ella y cumplía con esas características que yo estaba buscando, por eso la incorporé a mi equipo. En tu caso, tienes que hacer exactamente lo mismo. Si necesitas incorporar a alguien a tu empresa, tienes que hacer un listado de esas tareas que vas a tener que delegar y buscar ese perfil. En el caso de que no tengas una empresa y de que al final estés delegando tareas, pues en compañeros, en amigos o en alguien de tu entorno, de tu empresa, ahí lo que tendrás que hacer, o sea, me refiero ya como empleado o como empleada, ahí lo que tendrás que hacer es intentar encontrar el mejor perfil para darle esas tareas, o incluso hacerlo al revés. Es decir, si a ti ya la persona con la que vas a trabajar te viene impuesta, en cierto sentido, porque te dicen, oye, este es tu nuevo compañero de equipo y es la persona con la que tienes que repartir el trabajo, pues tendrás también que ver cuáles son sus aptitudes y en función de eso también repartir el trabajo, ver qué es lo que se le puede dar mejor y también asignárselo. En segundo lugar, la clave que quiero compartir contigo es que aprendas a comunicar bien qué necesitas, cómo lo necesitas y para cuándo lo necesitas. De verdad que esto es fundamental, porque muchas veces cuando delegamos tareas y las cosas no salen, pensamos enseguida que la responsabilidad es de la otra persona que no lo ha hecho correctamente, y en absoluto, o a lo mejor sí, pero nosotros tenemos que ser conscientes también de nuestra parte de responsabilidad. Cuando nosotros estamos asignando una tarea, no se trata de que digamos únicamente, oye, necesito que me actualices la web, o necesito que subas esto a redes sociales. No, tenemos que especificar. ¿Qué queremos? Pues mira, necesito que actualices, por ejemplo, las redes sociales cada vez que yo suba un vídeo a mi canal de YouTube. ¿Cómo lo queremos? Para ello tendrás que descargar, por ejemplo, la miniatura del vídeo, y tendrás que utilizar este formato para Twitter y este formato para Facebook. Y además quiero que incluyas emojis, por ejemplo. ¿Y para cuándo? Pues mira, yo en el vídeo te lo voy a tener listo el día anterior, así que necesitaré que tú pues estés pendiente para dejar todo programado para el día en el que salga, por ejemplo, ¿vale? Entonces le tenemos que decir qué necesitamos, cómo, el proceso que queremos que siga y para cuándo. Y sobre todo tenemos que ser pacientes con esta persona que acabamos de incorporar a nuestro equipo, porque ten en cuenta que tú probablemente tendrás ya súper asimilados todos los procesos de trabajo y tendrás ya, pues, lo tendrás ahí como automatizado. Pero esta es una persona que se está incorporando a tu equipo y tú le tienes que enseñar y tienes que tener esa paciencia y tienes al final que comunicar correctamente lo que quieres y cómo lo quieres, y sobre todo ponerle esa fecha límite de para cuándo lo necesitas, transmitirle también la prioridad que tiene esa tarea, porque también ocurre muchas veces que empezamos a enviar tareas, oye, necesito que hagas esto, esto y esto y esto otro, y claro, de repente la persona es como, vale, ¿por dónde empiezo? Porque tengo unas horas limitadas y necesito saber por dónde quieres que empiece, cuál es la prioridad. Entonces, tienes que comunicarle bien lo que quieres, para cuándo, cómo y la prioridad que tiene, ¿vale? Esto es fundamental para que exista una buena relación y sobre todo para que tú puedas delegar y desentenderte, porque además, si has elegido un buen perfil, esa persona probablemente ya vaya anotando cómo quieres que se hagan las cosas, va a aprender rápido, y cada vez tendrás tú que dedicarle menos tiempo a esa enseñanza, porque va a ir aprendiendo contigo. Pero al principio, sobre todo, tienes que tener en cuenta ese periodo, digamos, de adaptación. Y en tercer lugar, la clave, el consejo que quiero compartir contigo es que realices un seguimiento
pero sin atosigar a la persona que has incorporado a tu equipo. Tenemos que hacer un seguimiento. Delegar no es abandonar. Delegar es que nosotros tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad y se la cedemos a otra persona, pero nosotros al final somos coordinadores. Nosotros somos las personas responsables, el responsable, digamos, final de esa tarea, del cumplimiento de esa tarea. Y tenemos que estar pendientes de que esa tarea se haga correctamente. Pero esto no significa tampoco que tengamos que atosigar a esa persona. Oye, ¿cómo lo estás haciendo? A ver que yo lo vea, mándamelo, y al final estemos encima porque no vamos a permitir que esa persona se desarrolle correctamente a nivel profesional. Si nosotros hemos contratado un buen perfil, tenemos que confiar en su criterio profesional, tenemos que confiar en el buen hacer de esta persona y, como te decía antes, tener paciencia también al principio. Así que realiza un seguimiento. Cuando llegue, por ejemplo, la fecha de entrega, pues pregúntale, oye, ¿cómo lo llevas? ¿Lo tienes ya? También pregúntale, o sea, el seguimiento también implica que le preguntes, ¿es mucha carga de trabajo? ¿Crees que lo tendrás a tiempo? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te explique algo? O sea, tienes que estar pendiente de esa persona. Llegará un momento, por supuesto, en el que cada vez las cosas, pues tú puedas también ir, digamos, dejándoselas y que no tengas que estar tan pendiente, pero aún así tienes que hacer un seguimiento. Como te digo, tú eres la persona que coordina el proyecto, que coordina la empresa, eres el responsable, la responsable final. Así que haz un seguimiento, pero sin estar ahí encima agobiando. Como te decía, aprender a delegar es fundamental para hacer que nuestros negocios crezcan, que nuestros proyectos crezcan. Tenemos que aprender a delegar correctamente estas tareas, porque esto es lo que va a disparar nuestra productividad. Y si no te puedes permitir contratar a una persona a jornada completa o incluso a media jornada, prueba también a buscar personas que puedan colaborar contigo de manera freelance, bien sean asistentes virtuales, bien que te ayuden con la publicidad online, que te ayuden con la gestión de redes sociales a nivel administrativo. Puedes delegar determinadas partes de tu negocio. Y yo siempre digo una cosa, ¿qué es lo que tienes que delegar? Pues aquello que no conoces, que no sabes, porque no tienes los conocimientos, como pueda ser, por ejemplo, la publicidad online, y aquello que no te gusta, como puedan ser tareas administrativas. Y luego pues tendrás también que elegir aquellas tareas que te llevan tiempo y que no te permiten centrarte en lo que te genera negocio, ¿vale? Pero digamos que ese sería el orden al final. Tareas que no sabes cómo hacerlas, tareas que aunque sepas no te gustan, y tareas que aunque te gusten y sepas cómo hacerlas, te están quitando bastante tiempo, ¿vale? Entonces, en ese orden tendrás que ir también delegando estas tareas dentro de tu negocio. Y como te digo, no todo es contratar directamente, sino que existen otras opciones como pueda ser trabajar con personas freelance que se encarguen, por ejemplo, de tu publicidad online o que lo hagan de manera puntual para una campaña específica o que te hagan el diseño de la web, como por ejemplo trabajo yo con mis clientes, que le hago un diseño web, delegan eso en mí y no tienen ellos que aprender a hacer WordPress desde cero porque es al final un sistema que tendrían que aprender desde cero para a lo mejor después no volverlo a utilizar, ¿vale? Entonces tienes que encontrar también a esos profesionales, saber qué es lo que necesitas delegar y ya verás que esto te permite seguir creciendo profesionalmente. Y ahora quiero que me cuentes, ¿qué tareas has delegado ya dentro de tu negocio? Si todavía te ocupas del 100% de tu empresa, ¿cuáles serían las primeras tareas que te gustaría externalizar? Espero tu respuesta en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes lo que te voy a pedir, compártelo en redes sociales, dale a me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. Yo te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Y además de suscribirte a mi canal de YouTube, te invito a que mires uno de mis últimos vídeos y que me sigas en redes sociales, donde encontrarás contenidos que te ayudarán a liberar tu creatividad y darle a tu marca el impulso que necesita. Visita también mi página web luciagemerecida.es para encontrar contenidos interesantes en mi blog, plantillas y mucho más.